Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, en una ocasión en la cual tendremos utilizaremos este momento y esta hora de programación para analizar dos temas en particular. Por supuesto, el tema central tendrá que ver con Venezuela, pero tenemos una invitada especial en el estudio la segunda vez que viene y por supuesto, como siempre le he dicho a ella y se lo reitero a ustedes, seguramente tendremos la oportunidad de tenerla cada vez más frecuentemente en el programa. Se trata de Yayet Peralta, mi querida colega y admirada periodista venezolana, además con amplia experiencia, no solamente en radio, sino también en televisión. Pues vamos a compartir con ella también su percepción sobre la realidad en los Estados Unidos de cara a este atentado que se llevó a cabo, lamentándolo mucho, la semana pasada en Parkland, en la ciudad de Parkland, en el condado de Broward, en Florida. 17 personas fallecieron. Pero que, como les he comentado, pues hoy tenemos muchísimas informaciones y desde ya les invito a todos ustedes, como siempre, dos cosas. Primero, compartir el programa para los que están en vivo con nosotros, para que se puedan incorporar todos los que quieran para pues discutir, enviarnos sus comentarios, sus opiniones, sus saludos, aprovechando que tenemos a Yayet por acá y de hecho seguramente nuestra gente de Barquisimeto en Lara estará muy contenta de verla de nuevo a través de las cámaras en YouTube, en Facebook y también a través de nuestras emisoras y por supuesto, insisto, aprovechar esta oportunidad para analizar a fondo un tema que tanto Yayet y yo tuvimos oportunidad de conversar y de discutir, que tuvo que ver con un evento que se llevó a cabo y que lo cubrimos este fin de semana, denominado Primera Conferencia Venezuela, ayer, hoy y mañana, un evento que contó con diversas personalidades. Nosotros cubrimos el evento, ustedes lo saben, y pues con Yayet tendremos la oportunidad de obtener sus opiniones, sus impresiones en torno a la realidad que vive Venezuela el día de hoy. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Yayet, bienvenida a tu casa, como siempre encantado de tenerte acá con nosotros. Seguramente hoy tendremos un programa tan agradable como el primero, aunque lamentándolo mucho, cada vez que te invito, esta es la segunda vez, los temas no son, digamos, tan amenos, ¿no?, para discutirlo, pero igual bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Vladimir. Siempre es un gusto poder compartir las cosas que nos preocupan, como dices en la presentación del programa, y que al preocuparnos, por supuesto, tienen la facilidad de tocar nuestra piel y de hacernos reaccionar en torno a las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. A mí me llama mucho la atención, ya diste como abreboca parte de lo que vamos a conversar, y yo creo que no estamos a salvo en ninguna parte, pero considero que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, donde quiera que estemos, y tenemos que actuar. Y yo creo que parte de lo fabuloso de trabajar en un medio de comunicación, de tener esta ventana que tienes tú, donde tanta gente te escucha, es que podemos hacer cosas, podemos lograr, alcanzar medidas siempre que nosotros levantemos nuestra voz como ciudadanos y tengamos una opinión fuerte que valga. Ahora, pero fíjate qué interesante lo que nos comentas, porque además me das pie para invitar a las personas que nos acompañan desde Orlando, Florida, desde Kissimmee, desde la Florida Central o inclusive desde el propio estado. Un gran colega nuestro, Noé Pernía de RCTV, reconocido periodista de RCTV, va a estar visitándonos la primera semana de marzo, y junto a Noé vamos a estar trabajando justamente en el tema, si se quiere, de cómo brindar herramientas en términos de cómo saber si una
noticia es cierta, cómo comprobar cuando un rumor comienza a rodar, cómo utilizar de la mejor manera posible los medios de comunicación para alimentarlos en vez de contaminarlos, que suele ocurrir. Y es que lo que dices, cuando por ejemplo hablabas de no estar exentos, sin duda, la violencia, el tema de la política, el tema de la economía, el tema social, es decir, digamos, esto es un problema que ni siquiera es exclusivo de nuestro continente. Incluso hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en el resto de nuestro mundo, pues seguramente nos llevará muy buena parte del tiempo. Ahora bien, muchas cosas han pasado y ya vamos a entrar a Venezuela, pero quiero tocar el tema Estados Unidos. Muchísimas cosas han pasado desde la masacre que se llevó a cabo el pasado miércoles en Parkland, en Florida. Son, como les comentaba, 17 personas que han fallecido, que han sido asesinadas por este atacante, un joven de 19 años, Nicolás Cruz. Y una de las cosas que me llamaba la atención, y lo conversaba más temprano con mi productora a propósito de tu visita, decía, oye, qué interesante sería tener la opinión de Yayet, porque primero es periodista, segundo viene de Venezuela, y tercero tiene 3 hijos. Y tiene una hija justamente que es muy joven, tiene 14 años, y que ya creo que el año que viene le correspondería, si mal no recuerdo, ir a high school, justamente donde ocurrió este ataque. Ya va más de 16 ataques en lo que va de año, Yayet. 45. Entonces lo dobla en escuelas. En lo que va de año han ocurrido situaciones donde han sido amenazados y le llaman eso como un lockdown. Oh, sí, correcto. El cierre por parte de los comandos SWAT de estos centros, de estos recintos. Sí. Han ocurrido 45, 46. Imagínate. Hasta ese día 14 de febrero. Ahora, ¿cómo lo ves como periodista, como inmigrante, pero también como madre? Mira, ¿cómo te sientes al ver este tipo de situaciones? Porque así como ocurre en Miami, ocurre en Colorado, ocurre en Nueva York, puede ocurrir. Acá yo lo comentaba, cerca de donde está nuestro estudio, tenemos un nuevo high school donde ya le han hecho 3 lockdown. Han cerrado en 3 oportunidades por amenazas, por ataques armados. Afortunadamente no han llegado más allá de las amenazas, pero es una realidad, Yayet. Sí, y es preocupante porque como inmigrante salimos de nuestro país y por eso decía que no estábamos a salvo. Exentos, claro. Porque sin duda estamos buscando seguridad, estamos buscando mejor calidad de vida. Y tiene que ver con esas dos cosas. Estamos buscando un futuro mejor para nuestros hijos. Okay. Pero lo que pasó con el venezolano que falleció. Oye, una de las víctimas también, 17 años si mal no recuerdo. Sí, tú entonces sabes cuando escuchas que hay un venezolano que falleció en esa tragedia, que pudo ser cualquiera de nosotros. Pero como periodista, bueno, es un hecho informativo, hay que cubrirlo, hay que buscar el impacto, hay que buscar ir más allá, ¿no? Saber qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede captar la atención de las autoridades en quienes toman decisiones para buscar los cambios necesarios que puedan brindarle a los muchachos y a la familia real seguridad. Y como mamá te puedo decir que vivo una angustia terrible porque mi hija Gracia va al high school, como dijiste, el año que viene. Y en esa escuela nueva que todos nos hablaban cuando recién llegamos aquí acerca de la apertura de esa hermosa escuela, además, una escuela increíble. Unas instalaciones preciosas. Sí. Y yo digo, ¿de qué me sirve la instalación preciosa? Claro. ¿De qué me sirve saber que han sido llamados excelentes docentes para que atiendan los muchachos si hay este tipo de comportamiento? Y de verdad, todavía tengo miedo, todavía estoy pensando en buscar si puede haber una escuela donde pueda sentir seguridad en relación a esto. Pero también estoy escuchando a otras mamás y a otros papás que están no solo pensando en cambiarlo, sino qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos para cambiar esa realidad. Porque sin duda este muchacho Cruz tenía problemas. Sí. ¿De dónde venía? ¿Qué ocurrió para que él tomase esa decisión? ¿Y por qué
sigue siendo tan fácil conseguir unas armas de ese tipo en este armas país. de guerra. Es que ni siquiera la Fuerza Armada venezolana tiene la capacidad de tener ese tipo de armamento en cualquier esquina. Y lo peor es que esta es el arma, la AR-15, más utilizada en los atentados en las escuelas. ¿Cómo un joven puede meter semejante arma semiautomática y pues cobrarse la vida de tanta gente ahora? Pero me pregunto, no sé si tuviste la ocasión, igual ustedes, me encantaría que nos dieran su opinión en torno al tema que estamos discutiendo. No importa si estamos o no en Estados Unidos, esto es algo que por supuesto llama la sensibilidad de toda la humanidad. El ver el emplazamiento directo que recibieron dos personajes particularmente importantes en la política norteamericana hoy día, por cierto, ambos republicanos. Uno, Donald Trump, y el segundo, Marco Rubio. Oye, de los dos, creo que el que salió peor parado fue Marco Rubio. No sé si tuviste oportunidad de ver los videos, pero incluso llegaba a tal punto, aquí hay una gran crítica a la Asociación Nacional del Rifle, o NRA, por sus siglas en inglés, una asociación que tiene más de 100 años, una asociación lobista que tiene un poder increíblemente grande, tan grande que cada vez que se ha intentado discutir cualquier ley para restringir el acceso al armamento, no progresa. No hay oportunidad. Muchos saben que también la NRA o la Asociación Nacional del Rifle financia, y es legal, campañas políticas, tanto así que el día de ayer a Marco Rubio, un estudiante como nunca en la vida había visto un estudiante, porque además la diferencia con las otras matanzas es que los chicos de allá del condado de Broward, apenas a 2 horas y media de acá, se organizaron, Yayet. Sí. Y no solo que se organizaron, comenzaron a protestar en el condado de Broward, se fueron a Tallahassee, se fueron a Washington y coordinaron con el resto de los estudiantes nacionalmente. Bueno, lograron sentar al presidente de los Estados Unidos con las víctimas. Con los familiares. Y a Marco Rubio, que es, digamos, una de las mayores figuras del Estado. Sí. Y a Marco Rubio le preguntaban, y le decía un estudiante, además el tema, para contextualizarlo, los que no lo vieron, era un estadio. Sí, no sé si se puede decir así, pero un auditorium grande como una escuela. Había una tarima, autoridades tanto de las escuelas como del Estado estaban allí. Marco Rubio estaba parado y unas cuantas personas estaban en unas especies de sobretarimas que tenían el derecho a hablar, víctimas, familiares, etc. Y se paró un joven que estuvo durante la matanza y que sobrevivió, y llegó viéndolo a los ojos, así como te estoy viendo a ti. Le decía: usted, necesitamos que nos diga en este preciso momento que no va a aceptar más dinero de la Asociación Nacional del Rifle. No solamente es que usted se comprometa a trabajar para hacer un cambio en la legislación. No, es que no vas a aceptar más dinero. Y ojo, y explico. No estoy hablando de corrupción, es perfectamente legal que cualquier organización en los Estados Unidos que sea legal, que esté legalmente constituida, y me disculpan que lo repita, que sea redundante, pues financie campañas. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando el financiamiento de la campaña va seguido por los lobbies, es decir, por las prebendas que vas a conseguir. Yayet, Marco Rubio no pudo decir que no. Y es lo más terrible eso, porque ha perdido la oportunidad de pararse firme y darle a no solo la población de la Florida la tranquilidad que una decisión como esa pudiera tener consecuencias, sino que él íntegramente pueda decir: yo estoy comprometido con la vida de nuestros muchachos, con la seguridad del país. Porque ¿cómo es posible, Vladimir, que si tú vas a entrar a un parque aquí en Disney y en cada una de las atracciones tienen detectores de metales? Sí, que antes no lo tenía. Esto tiene como un par de años instalándose, pero qué interesante. Y ayer lo decía, creo que fue ayer. ¿Cómo es posible que lo tenga allí? Y ellos colocaban un ejemplo. Un padre, imagínate, Yeyet, su hija muere, asesinada, fue una de las que recibió un balazo en el 3er piso. Yo lo publiqué en mis redes, los que quieran entrar en Facebook van a ver el video. El padre, pero enfrente de Donald Trump. Eso era un señor aplomado con sus 2 hijos a su lado, sin ni una lágrima, diciéndole: ¿cómo es posible que entré
al Departamento de Educación de los Estados Unidos, es como decir el Ministerio de Educación, para que tengamos idea, y hasta en el ascensor había un guardia de seguridad. O sea, no solo que pasaba controles estrictos para poder llegar hasta el área interna, sino además hasta en el ascensor. Y mi hija, que la enviamos para que se forme, para que construya país, pues la estamos llevando a las buenas de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede explicar? Y ojo, anclándolo con lo que tú decías, el padre de esta niña decía, no discutamos el tema de la Asociación Nacional del Rifle. Eso es otra cosa, decía. Es decir, trato de interpretarlo. Eso es un tema de nunca acabar. Ya eso lo sabemos que va a ser muy difícil. Pero, bueno, busquemos las vías para controlar estas matanzas aquí. Y recordaba también, y ya voy a incorporar los comentarios de lo que ustedes nos están escribiendo, recordaba, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, y discúlpame que lo repita, pero lo quiero hacer, en la ciudad de Bogotá, en la Universidad de La Salle, todavía quedaban restos de lo que significó esa Colombia violenta, esa oportunidad. Yo estuve en el 2008 en esa universidad y ellos tenían controles de acceso con control de arma. Oye, control de metales, más allá de la propuesta que una vez te pregunto, tú, me imagino que también lo tienes allí, bueno, una de las propuestas de Donald Trump, lo primero es culpar a la FBI, y es que en efecto el FBI tenía la información. Porque tenían más de 20 denuncias en torno a ese muchacho. Entonces, y no actuaron. Ellos sabían, claro, era lo que decíamos nosotros ayer. ¿Cómo actúas si el individuo no ha cometido el delito aún? Mira lo difícil, porque tú seguramente me vas a decir, bueno, tú tienes que vigilarlo. Ahora imagínate tú los cientos de miles de locos que por decir algo los están siguiendo y resulta que no lo son. Yo no estoy justificando, ojo, al FBI, pero sí hay responsabilidad por parte del FBI. Pero Donald Trump dice, está la responsabilidad que tiene que pagar el FBI, probablemente su director tenga que renunciar, vamos a ver qué va a pasar esta semana que viene, pero en segundo lugar, a los maestros que tienen porte de arma, hay que armarlos. ¿Tú estarías de acuerdo con que tu hija, Gracia, vaya al high school y el maestro que tenga enfrente dándole, no sé, matemática, tenga un armamento allí? No, te da más confianza. No, porque lo que ocurre también es que puede haber personas que tengan problemas mentales, que tengan inconvenientes, pero también las emociones. Tú tomas malas decisiones, tomamos malas decisiones hay cuando malos días, estamos, además, hay sí. malos, claro. Claro. Y tener esa facilidad de un arma, yo creo que eso no es conveniente. Pero pueden haber otro tipo de restricciones. Además, Vladimir, yo creo que esta semana se activó en el Freedom High School detectores de metales. Es decir, ya empezaron a ocurrir algunas cosas. Excelente, no tenía esa información. Qué bueno, pero, si es así, qué bueno. Sí, pero ¿qué va a ocurrir con el resto? Claro. ¿Qué va a ocurrir con nuestros muchachos? Bueno, esta mañana en la escuela primaria, mi hija, una de mis hijas, la que tiene 7 años, la fui a dejar y me conseguía un policía en la entrada, donde están los car riders, que tú llegas y tienes a los niños y a los maestros afuera. Por primera vez me consigue un policía. Por cierto, le agradecí el que estuviera allí, porque aunque sea primaria, tampoco están exentos de que venga un loco y se meta con ellos también. Ahora, pero ¿tú crees que con controles de metales las cosas se resuelven? No, porque tiene que haber, aparte de eso, porque tiene que el problema abordarse desde distintas áreas. Sí. Y yo creo que otro es la familia. ¿Qué está ocurriendo en las familias estadounidenses o en las familias americanas o en las familias que vivimos aquí? ¿Qué está ocurriendo en nuestros hogares que están pasando cada vez con más frecuencia este tipo de atentados? Cada vez hay más víctimas. Esta es la más letal, la última. Pero, están ocurriendo en otras partes. Y en este mismo high school, donde Gracia estudiaría el año que viene, se han detenido muchachos con armamento. Incluso he visto que van
a detener a muchachos y hacer averiguaciones si hacen alertas, si hacen denuncias, porque van a ser todas tomadas muy en serio. Es que está ocurriendo aquí en la última vez, y disculpen que hablemos de temas tan locales, pero por supuesto tocan el tema nacional. En la última denuncia que hubo, el comando SWAT cerró prácticamente la mitad de esta área de la ciudad, teniendo justamente a estos estudiantes que los habían sacado y, por cierto, detuvieron entre ellos había un venezolano detenido. Y era por un juego entre ellos diciendo, bueno, si es que yo voy a disparar o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es decir, volvemos al punto, es que a veces también se desbordan los cuerpos de seguridad porque todo aquel que diga que tiene que está amenazando, pues no necesariamente lo va a hacer, lo va a concretar. ¿Cómo llegar hasta allá? Es el juego del gato y el ratón, es decir, es un juego que pareciera que no tiene fin. Y fíjense que en términos de lo que nos preparó nuestra productora justamente, ¿qué recibió Rubio? Bueno, abucheo sobre este debate sobre el control de armas. De hecho, decían, sus comentarios son patéticamente débiles. Wow. Imagínate decirlo de un senador republicano de los Estados Unidos. En su cara, la indignación, insisto, siempre ha habido estos picos, siempre, en términos informativos por este tipo de matanzas, pero particularmente en esta, pareciera que digamos que la tónica ha tomado otra orientación. Fíjense que, por ejemplo, los demócratas en el Senado de la Florida impulsan prohibición de armas de asalto, pero Trump apoya armar a los profesores para evitar matanzas en las escuelas, que era lo que les comentaba, mientras que los demócratas y educadores rechazan la idea de la Casa Blanca para armar a los maestros, es decir, dimes y diretes. Por otro lado, algo que nos preocupa muchísimo tiene que ver que el estado de la Florida, que es uno de los estados donde se han vivido este tipo de matanzas, rechaza debatir, mejor dicho, ni siquiera lo permiten el debatirlo, el proyecto contra las armas de asalto. De hecho, fíjense que justamente la gente de Chicago Tribune nos comenta que en la Cámara Baja del Congreso de la Florida, buena pregunta para mañana para Darren Soto, desoyó justamente las peticiones a favor de restringir la venta de armas de fuego surgidas tras la matanza de una escuela secundaria en el estado. Y además ni siquiera se está hablando de restringirlas todas, sino las armas de cierto calibre para arriba. Imagínate. Hay mucho que hacer, mucho que discutir, mucho que evaluar, porque, como te decía, están ocurriendo cosas terribles en el seno de nuestras familias. Porque ¿de dónde salen estos atacantes? Claro. ¿Quiénes son? Además de tener fácil acceso a este tipo de armas, sus condiciones mentales, emocionales, están atentando contra la población. ¿Qué va a ocurrir? Porque no solo debe actuar en tema de seguridad el gobierno norteamericano. También hay otras áreas que revisar. También hay que revisar el área educativa, también hay que revisar el área familiar. Y también hay otra que es muy importante, que es el área espiritual. ¿Qué está ocurriendo? Escuchaba y veía luego de todo esto que pasó el 14 de febrero aquí, y decía la gente, ¿cómo nos hace falta Dios? ¿De qué manera nos está haciendo falta Dios? Que estamos viendo este tipo de sucesos tan lamentables. Debo rescatar de todo esto también cómo en situaciones como estas de crisis, también un venezolano recibió 5 impactos de bala y afortunadamente se está recuperando, pero salvó la vida de otros muchachos, así como otros también que actuaron. Y se trata de ver cómo el ser humano en medio de esas situaciones también se levanta y busca salir adelante, proteger, ayudar, cobijarse, dar ayuda. Yo creo que el compromiso es enorme políticamente, pero también familiarmente tenemos que buscar. Y quisiera, Vladimir, hay algo, porque conversaba con mi hija Daniela ese mismo día o al día siguiente de ese suceso, y recordaba, no sé, una fábula acerca de una maestra que tomó en cuenta a un muchacho que lo veía descuidado en su silla, que veía que no tomaba interés por nada de lo que estaba haciendo, que nada de lo que ella dijese, por más que se preparara, ese muchacho no respondía como ella esperaba. Y se molestó.
Pero la molestia, afortunadamente, le dio para buscar qué era lo que le estaba pasando a él. Y se dio cuenta que su aspecto, su descuido, la falta de las tareas, el seguimiento en clase, tenía que ver con que él había perdido a su mamá. Y eso lo tenía devastado. Él tenía una carencia enorme que no sabía canalizar. Pero esa maestra que vio en ese muchacho que algo estaba pasando y se interesó en él, pudo ayudarlo y rescatarlo. Se dio cuenta que ese muchacho le pasaba algo y actuó. Se acercó, lo ayudó, le dio el afecto que él necesitaba. Ella se interesó y tenemos que ver nosotros en nuestros hijos, en nuestras casas. ¿Qué es lo que pasa con nuestros muchachos cuando llegan, que dicen, que comentan, con quién están, con quién se reúnen? Nosotros tenemos como padres una obligación. También la tienen los maestros, porque esa es la segunda casa, el segundo hogar. Ellos también ven a nuestros hijos a diario, conocen una faceta distinta, maravillosa de nuestros muchachos, entre ellos, relacionándose. Después están tus vecinos. Y yo no sé en qué lugar poner al maestro, al vecino, pero la cuestión es que todos de alguna manera vemos algo. Claro. Y tenemos que prestar atención y poner interés en el otro, porque somos relacionales. Así nos creó Dios. Así es. Fíjate que de ese muchacho Cruz salieron unos videos de un vecino que lo tomaba y él estaba con su pistola en el patio de su casa. Sí. Que por cierto, él perdió a su madre y a su padre. Pues fíjate, entonces yo creo que nos hace falta más buscar en el otro, mirar en el otro, interesarnos y no creer que que se ocupe su mamá. O bueno, no sé, ese rollo es de ustedes, porque ese rollo me termina a mí este año escolar y el año que viene le interesarán al papá y a la mamá qué es lo que está pasando. Claro. No, cada uno tiene una responsabilidad. Y yo creo que eso es importante que todos la midamos, porque sí, el gobierno tiene responsabilidad el Ministerio de Educación, que no sé cómo se llama aquí, todos tenemos algo de responsabilidad. Tenemos que buscarla y tenemos que actuar, porque podemos decir muchas cosas, pero tenemos que actuar. Así es. Yayet, gracias además por este comentario. Nos toca hacer la primera pausa. Les prometo, una vez que volvamos, vamos a leer todos los comentarios que nos han incorporado. Avísame si les está llegando bien el audio. Estuve leyendo hace rato que había algunos problemas. Por ahí está nuestro querido colega y amigo Sergio Ruiz Torres, además de Telemundo Orlando, está acompañándonos. Un honor tenerte acá también a través de Américas Noticias. A ustedes les pido que nos den unos segundos y ya regresamos con muchísimo más de Américas Noticias, nuestra edición número 621. No se vayan, que ya regresamos.